En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muy amables que estén allí, como todos los días, acompañándonos en este recorrido de noticias que iniciamos a esta hora cuando son las 6 en punto y culminamos a las 8 de la mañana. En esta primera emisión de noticiero de Televen. Siempre les recordamos, forma parte pues de la exhortación inicial, que tienen abierta la línea de contacto, tienen abierto el punto de contacto que es la red social Instagram, el_noticiero Televen. Por allí pues pueden presentar sus comentarios, sus notas que son muy simpáticas, el registro que tenemos no solo de lo que nos envían desde Venezuela, sino también de otras partes del mundo, venezolanos que nos sintonizan a través de las alternativas que ofrecen las redes sociales de Televen. Y por supuesto también las denuncias de servicios públicos, sobre los servicios públicos que presentamos para buscar solución en medio de los contratiempos y las dificultades que siempre pues se ha estado viviendo pues en los últimos tiempos. Hay problemas que están allí presentes y los padecemos todos en último caso. Bueno, estamos culminando el primer trimestre de este año 2026. Hoy es martes 31 de marzo y hay un buen volumen de informaciones que vamos a comenzar a presentar a todos ustedes en este resumen inicial. Así que les invitamos a que estén pendientes y escuchen pues las notas de mayor interés. Esto será por supuesto que complementado de una manera mucho más amplia en los titulares de la prensa nacional, regional e internacional, y siempre también dentro de la dinámica y el desarrollo de esta primera emisión, los diferentes segmentos que haremos para todos ustedes. Entonces, comencemos a ofrecer detalles. Bueno, es interesante lo que ayer decía el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sobre la situación venezolana. En este caso, recordaba pues que todo el proceso ha venido evolucionando de manera favorable, de manera dentro de lo previsto, ¿no? Con la colaboración de las autoridades venezolanas, y renovaba también que las tres fases del proceso que se han planteado o que se ha planteado el gobierno de los Estados Unidos para Venezuela pues van en forma gradual cumpliéndose. Esto tiene que ver con estabilidad política, recuperación económica y la última fase, que serían elecciones fiables, justas y transparentes. Dijo que han tomado los integrantes del gobierno decisiones importantes que tienen que ver con los detenidos por razones políticas, aun cuando es un tema controversial. El tema de la recuperación económica de Venezuela, los ingresos que están llegando y el dinero que va en forma también paulatina recibiendo Venezuela, que es muy importante para el reajuste económico venezolano. En fin, esto lo ofreció en una entrevista al canal de origen árabe Al Jazeera. Allí, pues, Marco Rubio ofrecía estas declaraciones y hacía una serie de comentarios, reflexiones sobre cómo se está renovando el vínculo y la cooperación bilateral entre los gobiernos de Venezuela y los Estados Unidos. Eso por una parte. Mientras tanto, ayer anunciaba la encargada de negocios de los Estados Unidos en nuestro país, la señora Laura Dogu, que se comenzaba la actividad diplomática de la embajada, es decir, se recuperaba la formalidad que había sido suspendida por unos 7 años aproximadamente. Hablaba de pronta apertura de los servicios consulares, que son muy importantes para atender a venezolanos que por alguna razón tengan que ir a los Estados Unidos. El tema de las visas y todo ello incluye la reapertura del servicio consular de los Estados Unidos. Ayer fue simplemente el anuncio a través de redes sociales de la apertura formal o reapertura formal de la actividad diplomática. Dice o decía la señora Dogu en su mensaje que colgó en redes sociales que se está trabajando de la mano con el gobierno venezolano y recordó pues todo este proceso importante que
coincidía con lo que señalaba en esta entrevista de Al Jazeera Marco Rubio. Las tres fases: estabilidad, recuperación económica. Cuando se refiere a estabilidad, se refiere a estabilidad política, recuperación económica y desde luego pues elecciones en su momento libres, justas y transparentes, ¿no? Por cierto que Rubio también señalaba, y regreso a lo que fue la información inicial, decía que para que las inversiones comiencen a fluir con mayor fortaleza, con mayor, digamos, energía, tiene que haber pues un gobierno estable en este caso, y es lo que subrayaba en su declaración. A su vez, otro elemento que apunta hacia el debate es una declaración del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth, en una presentación que hizo el fin de semana, pero que se están conociendo los detalles desde el día de ayer. Él habló de la creación de un perímetro de seguridad hemisférica en el norte, y eso incluye parte del sur de la América. En este caso, habla de Estados Unidos y Canadá, de México, todo Centroamérica, Panamá, llegando a este perímetro de seguridad hemisférica que van a comenzar a desarrollar con países que están por encima del Ecuador. En este caso, hablaba de Venezuela, o sea, y el mapa que mostraba ubicaba a Ecuador, ubicaba a Colombia, y hablaba de Venezuela dentro de lo que es el perímetro que me refería, o al que me refería, de seguridad hemisférica, también la zona, el país de Guyana y los otros países que la constituyen, como Surinam, por ejemplo. Ya en el caso de Brasil y otros países es diferente, pero por ejemplo, lo que llaman la zona de seguridad para los Estados Unidos, la zona norte de seguridad, incluye los países que están por encima de pues, la franja ecuatorial. Así que interesante todo esto porque se trata de conversar y desarrollar pues, negociaciones con gobiernos del área para precisamente dar la seguridad necesaria a toda la región. Es lo que planteaba el señor Pete Hegseth. Seguramente a posteriori se conocerán otros detalles y se ofrecerán, o el tiempo nos dirá cuál es el propósito y la intención de todo ello. Seguimos recorriendo esta agenda del día martes 31 de marzo. Bueno, se conoce, todavía no hay una información oficial definida, pero se conoció en el día de ayer que empresas transnacionales, como por ejemplo Siemens y General Electric, tienen el propósito de comenzar a trabajar en la rehabilitación del sistema eléctrico nacional. A propósito de la reciente visita del secretario de Energía de los Estados Unidos, pues acordaron que empresas internacionales llegaran a Venezuela para recuperar el servicio eléctrico y colocarlo en la necesidad que requiere el país para las inversiones que se aproximan. Hicieron una visita al Guri y a otras centrales hidroeléctricas y por supuesto también asumen en este caso pues la posibilidad de presentar un plan de rehabilitación. Eso incluye también las termoeléctricas, ¿no? Pero es una noticia importante en medio de todas las dificultades y los contratiempos que han surgido con el servicio de energía eléctrica nacional. Entonces, bueno, esperemos ya mayores detalles y seguramente, bueno, en su momento se conocerán los detalles de este plan de rehabilitación del sistema eléctrico que presentarán estas dos empresas, Siemens y General Electric. Continuamos. Bueno, los efectos de la guerra en el Oriente Medio siguen subiendo los precios del petróleo. En algunas ocasiones, en el día de ayer en la jornada, llegó a subir, por ejemplo, el crudo marcador Brent a $116 el barril. Está por encima de los $100. Esto producto pues del impacto de lo que ha sido la guerra y los efectos colaterales. Esto a su vez se refleja en el precio de los combustibles, en el precio de los fertilizantes, que poco se habla de ello. Los fertilizantes son elaborados con productos que vienen del petróleo, ¿no? Son productos elaborados en petroquímicas del mundo, y eso está teniendo un efecto significativo porque se trata también de la alimentación de la población mundial. La situación es delicada. Bueno, el combustible ha subido en Europa y también en los Estados Unidos a unos precios realmente notables,
se está expresando en el disgusto y la molestia que los usuarios tienen en ese sentido. Entonces, el precio está nuevamente ayer, por temor a que la guerra fuese prolongada o que continúe a largo plazo, están por encima de los $100 el barril. Nos retornamos a Venezuela. Bueno, tenemos el tema de los detenidos por razones políticas. Ayer denunciaban familiares que hubo movilización sin causa alguna de un número de 70 aproximadamente, es lo que se maneja en forma muy general, de detenidos hacia otros centros penitenciarios. No se sabe a dónde, estaban en Yare, en este caso. También, pues, se dice que se conoció, lo señalaban organizaciones no gubernamentales, que detenidos por el caso de Plaza Venezuela. Habría que hacer memoria y recordar los hechos, pero bueno, es un tema que se extendería. Bueno, a estas personas, que son un número aproximado de 50, un movimiento presuntamente conspirativo, no se vieron beneficiados con la ley de amnistía. Y esto lo están señalando las ONG y también familiares de los detenidos. Se espera, pues, que el tiempo diga y la evaluación establezca que personas pueden verse, en definitiva, aún detenidas, beneficiadas por los efectos de la ley. En todo caso, bueno, ayer hubo algunas liberaciones, algunas excarcelaciones de algunas personas dentro de un proceso que es sumamente lento para muchas personas, así lo señalan las propias ONG. Continuamos. Bueno, el INTT hizo una aclaratoria sobre la movilización en esta Semana Santa del transporte pesado. Por vía excepcional, señala que el transporte que lleve o traslade alimentos perecederos, no perecederos, insumos médicos, en fin, también medicamentos y otros bienes importantes sí van a poder trasladarse. Eso sí, tienen que ser transporte no mayores en peso de 3.500 kilogramos, pero se va a permitir. Las grandes gandolas, como se les conoce, y los grandes camiones sí no van a poder circular por el tema de la movilidad de un número significativo de personas que se conectan, pues, en diversas partes del país y viajan y, en fin, y disfrutan de este asueto de la Semana Mayor, mucho más que además, mucho más porque se suma un número más significativo porque los empleados públicos están de asueto durante toda la semana. Bueno, noticias interesantes. La Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, su presidenta, anuncia que muy probablemente en cualquier momento se anuncia la reconexión aérea comercial con los Estados Unidos. Parece ser que la línea emblemática, o una de las líneas emblemáticas de ese país, American Airlines, ya tiene los permisos correspondientes en los Estados Unidos. Falta también lo que diga Aeronáutica Civil de Venezuela para que comiencen sus operaciones desde Maiquetía y también desde la ciudad de Maracaibo. Eso se conoce. Sin embargo, ayer sorprendió, porque se pensaba que iba a ser un tiempo más corto, que las autoridades de la vecina isla de Aruba extendieran el plazo que suspende la operación aérea comercial y de carga entre Venezuela y esta isla. Bueno, sigue suspendido entonces el servicio por razones de seguridad y por razones del tráfico aéreo y por razones del espacio aéreo, según explicaban, cuestión que muchos no entienden, porque ya no hay razones para ello. Se extiende el plazo de suspensión de vuelos y de carga hasta el 27 de junio, imagínense, en la antesala de lo que son las otras vacaciones que son las de verano. Así que bueno, eso se conoció también en el día de ayer. Por otra parte, sobre la actividad religiosa, seguirán los templos abiertos, seguirán las actividades litúrgicas y también ayer, por cierto, la encargada de la Presidencia de la República estuvo de visita en la iglesia de la Candelaria, donde reposan los restos del santo José Gregorio Hernández. Bueno, el tema internacional, por supuesto, centrado en el caso de Irán. Voceros de la Casa Blanca decían que se mantiene la decisión del presidente Trump de esperar una respuesta sobre el caso del Estrecho de Hormuz hasta el lunes 6 de abril. También la extensión, pues, de este proceso de guerra, por lo menos unas 4 o 6 semanas.
siguen los bombardeos, siguen los ataques iraníes sobre Israel, los ataques sobre instalaciones militares en países vecinos, instalaciones militares de los Estados Unidos. Por lo demás, ayer se conoció que España cerraba el tráfico aéreo, su espacio aéreo, cerraba su espacio aéreo para cualquier aeronave que tuviera como destino pues participar en la guerra en contra de Irán. Esto es para los Estados Unidos e Israel y para cualquier otro país que ofrezca sus bases militares como punto de apoyo para que puedan las aeronaves movilizarse, las aeronaves de guerra. Esto incluye a Francia, al Reino Unido, a Alemania, en fin. Así que solo para aeronaves de guerra, ¿no? Esto ha provocado pues una molestia y una irritación particular en el gobierno de los Estados Unidos, que ayer decía que no les hace falta a España como punto de referencia para poder movilizar sus aeronaves y poder movilizar pues toda la logística en contra de Irán. Ayer, por cierto, también en su red Truth Social, Donald Trump mostraba un intensísimo bombardeo que se supone es una ciudad en la región central de Irán, donde habría instalaciones termoeléctricas y de petróleo. Pendientes porque la situación se agudiza. Mientras tanto, bueno, sigue la confrontación también de Israel en el sur del Líbano y los ataques sobre territorio iraní. Dos casos insólitos, nos cambiamos de tema, que ocurrieron ayer en escuelas, en Argentina y en Texas. En Texas, un muchacho de 15 años disparó contra su maestra en el colegio y luego se suicidó. Y en la Argentina, un muchacho al parecer obstinado por el bullying, también un muchacho adolescente, disparó contra sus compañeros de trabajo con una escopeta, mató a uno de 13 años, sus compañeros de estudio, le causó la muerte y bueno, está detenido y hay algunos heridos también, otro muchacho más, en la Argentina, en Santa Fe concretamente. Sobre Cuba tenemos, bueno, que llegó ese cargamento de 700,000 barriles en un tanquero ruso con permiso de los Estados Unidos y se espera que México reanude también los envíos. Eso sí, tienen que recibir el permiso de los Estados Unidos, que mantiene un bloqueo sobre el envío de petróleo. Deportes. Bueno, un partido que transmitió Televen, por cierto, de la selección Vinotinto, concluyó en penales, perdió Venezuela 5-4, había culminado el evento 0-0, hubo oportunidades venezolanas, pero también un dominio particular en su terreno de Uzbekistán, que es un equipo clasificado al Mundial en 2026. Entonces, bueno, pierde 5-4 por penales la selección nacional. Hubo partidos amistosos, hoy hay nuevos partidos amistosos muy importantes, donde están involucrados Brasil, Estados Unidos, Portugal y otros tantos, son muchos. Y particularmente la atención se fija en las eliminatorias para la repesca y para tener el número definitivo de los equipos que faltan por clasificar de diversas partes, en América, de Asia y de Europa. Bueno, pendientes en su clasificación por Turquía. El gran partido para nosotros, creo que nos llama la atención, es de Italia, Bosnia y Herzegovina, pendiente también la República Checa, Dinamarca, Polonia, Kosovo y Bolivia contra Irak. Así que bueno, pendientes en ese aspecto. De información de fútbol agregamos que ayer fue demandada judicialmente y embargada la Asociación de Fútbol de Argentina, y su presidente y su tesorero incluye esta demanda por fraude fiscal. Bueno, habrá mucho más en el segmento de deportes. Bueno, simplemente recordamos cuál es el punto de contacto de la red social Instagram, el_noticiero Televen, los titulares de la prensa nacional, prensa regional, prensa internacional y los diferentes segmentos de esta primera emisión. Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este último día del mes de marzo. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias mientras descansan en casita, en la playa, en la montaña o mientras se preparan para iniciar sus labores cotidianas. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Muy bien, esperando la llegada del mejor mes del año, abril. Ah, caramba, por ahí un cumpleañero. Saludos a todos en casa, nosotros, como dice Gaudí, bueno, contentos de acompañarlos en esta jornada matutina, preparativa de todo lo que es el día de hoy, martes. Bueno, cafecito en mano nosotros, seguramente ustedes también, y ya listos para comenzar con las informaciones, pero antes saludando, por supuesto, a quienes sintonizan esta primera emisión a través de nuestras
nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, que es _noticiero Televen. También tenemos la aplicación Televen Stream. Allí usted descarga esta aplicación en su teléfono móvil y tiene la programación, no solamente, tiene toda la programación de Televen, no solamente lo que es el noticiero, sino todos los programas que producimos a diario acá en nuestra planta. También está la señal abierta que llega a todo el país, nuestra cuenta en TikTok, _noticiero Televen, y en la cuenta en YouTube, Televen TV. Una vez que se transmiten los programas, se suben allí y usted los disfruta así cuando así lo desee. Bueno, dicho todo esto, Salmerón. Bueno, vamos a pedirle al señor director que hoy, martes santo, por favor, ruede la coletilla. Nos vamos a la mesa de transmisión. Pase usted. Muchas gracias. Iniciamos compartiendo con ustedes titulares de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Embajada de Estados Unidos en Caracas reanuda operaciones. La información la dio a conocer la encargada de negocios, Laura Dogu. Las autoridades norteamericanas destacan que la reanudación de las operaciones en la embajada es un hito clave para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad para interactuar directamente con el gobierno nacional, la sociedad civil y el sector privado. Firman acuerdo Texas-Venezuela, la Asociación Latinoamericana de Gas y Petróleo y la Asociación Venezolana de la Pequeña y Mediana Industria Petrolera firmaron el primer acuerdo Texas-Venezuela con el que esperan generar al menos $10.000 millones en ingresos para el beneficio de la industria energética nacional. Funcionario portugués visitará Venezuela. Se prevé que próximamente aterrice en nuestro país el secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emílio Sousa, para sostener reuniones con autoridades y la comunidad lusa en territorio nacional. Se espera que Sousa tenga un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, y posteriormente se reúna con familiares de 6 detenidos luso-venezolanos. Y NTT anuncia la flexibilización de las restricciones de circulación para el transporte de carga pesada durante el asueto de esta Semana Santa. A través de un comunicado, el ente informó que la medida permitirá el tránsito de unidades desde el jueves 2 de abril a la 1 de la mañana hasta el lunes 6 de abril a la 1 de la mañana, conforme al cronograma establecido por la institución. Designado Aníbal Coronado como presidente de la corporación Juntos Todo es Posible. El anuncio lo hizo la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez. Coronado asume el cargo en relevo de Walter Gavidia, cuya gestión fue reconocida por la mandataria, quien expresó su gratitud por el compromiso y la labor desempeñada durante su tiempo al frente de la institución. Trump autoriza entrada de buque petrolero ruso a Cuba. No nos importa que consigan una carga de petróleo porque la necesitan, tienen que sobrevivir, afirmó Trump en referencia a la grave crisis energética que atraviesa la isla. Frenan regularización de 182.000 migrantes en Chile. El presidente de Chile, José Antonio Kast, ordenó la paralización indefinida de estas solicitudes. Kast argumentó que la medida responde a los esfuerzos de su administración por frenar el ingreso masivo de migrantes ilegales. Previamente, el mandatario prometió expulsar a más de 337.000 ciudadanos extranjeros que residen en ese país. Detenido menor de edad por planear masacre en Italia, el joven de 17 años es acusado por instigación a la violencia con motivos de discriminación racial, étnica y religiosa. Durante su aprehensión le fueron hallados manuales detallados para la fabricación de armas con tecnologías 3D, guías para sintetizar peróxido de acetona y material con protocolos para el sabotaje de servicios públicos esenciales. Deportes, FIFA Series. Uzbekistán vence a Venezuela en tanda de penales. Tras un empate sin goles en los 90 minutos reglamentarios, la selección vinotinto cayó 5-4 en la tanda de penales ante la selección de Uzbekistán en la segunda jornada del FIFA Series desde el Milli Stadium en la capital Tashkent. De esta forma, Venezuela termina su participación en esta primera doble fecha del FIFA Series sin derrotas tras ganar el 4-1 ante Trinidad y Tobago. Amigos, todas estas informaciones y muchas más están en nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Nos vamos ahora directamente a la portada del diario El Universal. Uno de sus titulares nos informa: Ejecutivo Nacional resalta operaciones en todos los estados. El despliegue incluye actividades turísticas y recreativas con más de 1.200 puntos activos en toda Venezuela. También se reseña que están supervisando el despliegue de seguridad en Tazón, esto por Semana Santa. La medida forma parte de las políticas para
para resguardar la integridad de los ciudadanos. Con gráfica principal, Embajada de Estados Unidos reanuda operaciones. Nos vamos al cintillo inferior. El Hatillo recibe a los feligreses con los brazos abiertos. Caracas prepara días de oración y distracción y 600 funcionarios custodiarán las calles de Baruta. Veamos ahora qué tiene el portal web del diario Últimas Noticias. Destaca información muy lamentable de sucesos. El titular es el siguiente: 3 muertos y 5 heridos en accidente de tránsito en Portuguesa. Reseña la nota que el aparatoso accidente se registró la madrugada de este lunes en la autopista José Antonio Páez, en Portuguesa, a la altura del sector La Flecha. Todos viajaban a bordo de una camioneta desde Araure hacia la zona alta de Ospino, específicamente al caserío La Antereña, donde tienen fijada residencia. Según el reporte oficial, el conductor, identificado como José Israel Martínez, de 45 años, productor de café, perdió repentinamente el control del vehículo, saliéndose de la vía, volcándose y perdiendo la vida de forma instantánea. La información deportiva tiene nombre, se trata de José Altuve. Reseña el diario Líder que hizo maravillas ante Boston. Señala la nota que en una noche de dominio indiscutido para los siderales, el bate que más brilló fue el de José Altuve, quien aportó 2 jonrones para ampliar la ventaja de su equipo y conseguir la victoria 8-1 sobre los Medias Rojas de Boston. Bueno, y antes de ir a la pausa, los vamos a dejar, como es costumbre, con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. El pequeño mono Punch fue captado defendiendo a su compañera en el zoológico de Ishikawa. Las imágenes muestran al primate enfrentándose a un macho adulto que intentaba separarlos de forma agresiva. La escena le dio la vuelta al mundo en poco tiempo, ya que usuarios de las redes sociales describieron la pelea como un acto de amor de Punch hacia su acompañante. Bueno, esto es toda una novela, la verdad, la historia ¿Sí? de este monito. La verdad que sí. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Él estaba muy solito, pero ya consiguió el amor, Claro, afortunadamente. lo consiguió y lo defiende. Así es. Amigos, en la próxima parte venimos para revisar titulares de la prensa regional. Punch. La eficiencia energética comienza en casa con hábitos sencillos pero poderosos. Hoy te traemos las claves para un consumo inteligente. Una acción tan simple como mantener los aires acondicionados a 21 grados tiene un impacto significativo, y es que cada grado menos aumenta exponencialmente el consumo de energía. Otra medida es realizar un mantenimiento periódico de los filtros, lo que ayuda a que el motor trabaje con menos esfuerzo ante el calor exterior. También puede hacer la desconexión de los llamados vampiros energéticos. Desenchufar cargadores, microondas y electrodomésticos que no se estén usando es una gran medida, y es que en conjunto, estos aparatos consumen una carga importante que presiona a la red local. Además, se puede hacer una gestión de los electrodomésticos de alto consumo. Por ejemplo, usar la lavadora, la secadora o la plancha después de las 8 de la noche, cuando la demanda general empieza a bajar. Un estudio científico reveló que la saliva humana contiene un analgésico natural que puede alcanzar niveles de alivio similares a la morfina, pero sin generar dependencias ni efectos secundarios graves. La investigación fue desarrollada por científicos en el campo de la neurobiología y el estudio de péptidos, quienes identificaron la molécula llamada opiorfina, presente de forma natural en el organismo. Los especialistas explican que, a diferencia de los analgésicos tradicionales, este compuesto no bloquea directamente el dolor, sino que actúa mediante un método distinto. Potencia los opioides naturales del cuerpo, como las encefalinas, prolongando su efecto analgésico. Este mecanismo permite que el propio organismo regule la percepción del dolor de manera más eficiente, sin necesidad de introducir sustancias externas. Este hallazgo no solo mejora la comprensión de cómo el cuerpo controla el dolor, sino que también abre la puerta al desarrollo de nuevos medicamentos más seguros basados en mecanismos naturales del organismo. Adalys Freites, Televen.
Vamos a iniciar, amigos, revisión de diarios que circulan en el interior del país y nos vamos a ir al estado Barinas. Ellos presentan su portada del periódico La Noticia. Precios del pescado y el chigüire inalcanzables. Mantener la tradición en Semana Santa de degustar y llevar a la mesa platos especiales como el pescado y el chigüire resulta para los barineses en esta oportunidad bastante costosa e inalcanzable por los precios que ofertan en distintos puntos de venta. Hay otras notas que resaltan en esta portada del diario La Noticia de Barinas. Productores de la entidad exigen frenar cobros arbitrarios por venta de ganado. También se señala que hay un muerto cada 2 días. Este es el promedio de personas que fallecen por accidentes de motos en la entidad barinense durante el mes de marzo. Veamos qué trae la portada de Yaracuy al día. Ellos destacan entre sus informaciones con una gráfica. Dice: el pescado salado es el más buscado por los yaracuyanos. Además dice: no se está ofertando chigüire este año. Más abajo la nota en detalle reseña que el consumo de pescado es una tradición infaltable en la Semana Santa. En los diferentes puestos y comercios que venden este alimento señalan que el pescado rallado es el más buscado. También se reseña acá que algunos prefieren el fresco. Uno de los que más llevan es el corocoro, cuyo precio está alrededor de los $6 el kilo. En otras informaciones, Embajada de Estados Unidos reanudó operaciones formales en Caracas, este titular que se repite en toda la prensa el día de hoy, y declaraciones de Marco Rubio, abro comillas: estamos viendo cómo la vida civil renace en Venezuela, cierro comillas. En una información más local, se reseña ya al final de esta portada: activan operativo antidoping en el terminal de pasajeros de Independencia. Bueno, nos toca hacer ahora revisión de información que vamos a extraer del portal del periódico Notitarde. Nos dice lo siguiente: este periódico circula en el estado Aragua, sin embargo hace referencia a una noticia del estado vecino Aragua. Van a investigar las causas de trágico accidente en la autopista regional del centro que dejó como resultado un motorizado calcinado. Las autoridades de tránsito terrestre iniciaron esta investigación técnica para determinar las causas exactas de un siniestro vial que cobró la vida del motorizado la noche del pasado domingo en la autopista regional del centro. En el hecho, una motocicleta colisionó contra una unidad de transporte público tipo Encaba, lo que provocó un incendio de gran magnitud que consumió ambos vehículos de forma inmediata. Expertos de la Policía Nacional Bolivariana y comisiones de la Guardia Nacional realizaron el levantamiento de las evidencias físicas en el sitio para corroborar las versiones de testigos presenciales. Bueno, llegó el momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Tiene la hora, Salmerón? ¿Cómo no? Son las 6:35 de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar la información internacional, el reporte del tiempo y también algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Tráigase la tacita. Ya venimos. Venga pues. Instagram ha escuchado finalmente las peticiones de creadores y marcas al ofrecer la posibilidad de reordenar las fotos y videos de un carrusel que ya ha sido publicado. Esta actualización se presenta como la solución definitiva ante esos errores visuales o estratégicos que suelen detectarse justo después de que el contenido comienza a circular en el feed. Ya no resulta necesario eliminar una publicación y perder el alcance acumulado si el orden de los elementos no es el adecuado. Solo se debe acceder al perfil, seleccionar el carrusel en cuestión, pulsar el menú de 3 puntos y elegir la opción de editar. Una vez en ese modo, basta con mantener presionada cualquier imagen o video para arrastrarlo y soltarlo en la posición deseada. La capacidad de reorganizar un carrusel implica que ahora es posible adaptar las publicaciones según la respuesta de la audiencia o actualizar información previa sin necesidad de comenzar desde cero. Ricardo Rat, Televen. Revisión de prensa internacional. Nos vamos a Argentina. Tenemos una nota del portal Infobaes. Nos dice: el secretario de Guerra de Estados Unidos brindará una conferencia de prensa para hablar sobre la guerra en Irán. Señala el sumario que durante la sesión programada para las 8 de la mañana hora de Washington, Pete Hegseth estará acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane. Ambos funcionarios ofrecieron su última rueda de prensa informativa el 19 de marzo en el marco de un total de 6 sesiones desde el inicio de los ataques el 28 de febrero.
¿Qué trae el diario El Debate que circula en España en su portada digital? Se lo contamos de inmediato. Principal titular con fotografía: Estados Unidos responde con desdén al cierre del espacio aéreo para sus aviones decretado por el gobierno. Israel legaliza la pena de muerte por horca para condenados por asesinato terrorista. Más abajo el tema político: el PP conservaría la mayoría absoluta y Montero obtendría el peor resultado de la historia del PSOE en Andalucía. Nos vamos ahora con la portada del diario El Debate que circula en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Cartas sobre la mesa. ¿De qué va esto? Pasamos a explicárselos de inmediato. Mientras la Corte Suprema se alista para escuchar argumentos sobre la ciudadanía por nacimiento, el presidente Donald Trump insiste en quitar este derecho a los hijos de los inmigrantes indocumentados. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones de variada intensidad en gran parte del país. Revisemos este pronóstico en detalle. Maracay estará parcialmente nublado con precipitaciones. Temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 35. ¿Qué hay de San Carlos? Abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 23 grados centígrados y la máxima 37. Vamos a Cumaná, allí abundantes precipitaciones con descargas eléctricas. Temperatura mínima 20 grados centígrados y la máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, nos toca hacer revisión de algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Comenzamos saludando a Zulay. Ella envía bendiciones desde la ciudad de Guatire. Atención con esta denuncia. El señor Antonio está en Maracaibo, parroquia Santa Lucía. Pide que se arregle la calle 92A. También por acá nos escribe Ana María Uzcategui. Ella dice que abril es el mejor mes del año. Coincidimos en eso, señora Ana María. Alexandra nos manda feliz martes. María Millán también manda su mensaje. Antonio está en Bogotá. La señora Soto en Puerto Ordaz, Tierra Dorada. María Millán, Mayra en Monagas, Caripe, Suguet del Valle, Ruth está en Valle La Pascua y Liomar en la avenida Andrés Bello, acá en la ciudad de Caracas. Nos vamos a la cajita interactiva para ver qué mensajes han llegado la mañana de hoy. Atención con esta denuncia: la Plaza Miranda en la avenida Baral está sin luz y también está llena de basura. Atención allí a las autoridades para atender esto. Buenos días, muchos motorizados no respetan el semáforo, envían saludos desde el estado Trujillo, siempre los veo desde San Carlos. El señor Humberto Salas, y por acá nos preguntan para dónde van en Semana Santa. Vénganse para España, a la ciudad de Valencia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Vamos preparando todo, señora Peroso. Bueno, ya no hay tiempo para comprar el pasaje ya para Semana Santa. Bueno, pero para Semana Santa del próximo año. Para eso, futuras oportunidades. Claro que sí, agradecemos todos esos mensajes que ustedes hacen llegar a diario a nuestra cuenta en Instagram y esperamos que las denuncias tengan pronta respuesta de las autoridades. Carlos Fernández, cuéntanos, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? No, pensando en lo de España. Ajá, en la paellita. Facilito. Una paellita no cae mal. Bueno, vamos a resumir algunas de las notas, son muchas que desarrollaremos en esta primera emisión del noticiero de Televen. Hay sobre la actividad eclesiástica y litúrgica en Semana Santa, sobre el abastecimiento, sobre pues la movilización de los pasajeros y mucho más sin duda alguna. Bueno, vamos con lo de la actividad de Semana Santa. Hoy nos adentramos en el año jubilar franciscano. Analizamos los hitos históricos y las celebraciones globales que conmemoran en esta gran fiesta religiosa. Movilidad para la Semana Mayor. Bueno, 177.000 pasajeros se movilizarán, es el aproximado, ¿no?, durante el asueto de Semana Santa por el terminal de La Bandera. Hacia el oriente del país, bueno, en Anzoátegui se posiciona este estado entre los primeros lugares de producción de alimentos para el abastecimiento nacional, qué bueno, ¿no?, logrando exportaciones no tradicionales durante el último año 2025. En temas internacionales habrá varios, uno de ellos, la policía de Italia detuvo a un menor de edad sospechoso de planear un asesinato colectivo en una escuela y difundir propaganda terrorista.
En el segmento de la entrevista conversaremos con Alejandro Terán, él es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo. Y culminamos con arte y espectáculos en lo actual. Project Hail Mary arrasa por segundo fin de semana y es el primer éxito cinematográfico de 2026. Bueno, un breve paréntesis, cumplimos con algunos compromisos y al regreso, pues las informaciones, los detalles y lo que vaya agregándose en el desarrollo de la primera emisión con Gaudí y Adrián. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias Carlos, buenos días para ti, buenos días Gaudí y Ricardo, como siempre un gusto saludarlos y compartir esta jornada informativa bien temprano aquí en Televen. Señores televidentes, muy buenos días. La ciudad de San Cristóbal fue fundada el 31 de marzo de 1561 por el capitán español Juan Maldonado y Ordóñez de Villaquirán. Este histórico evento tuvo lugar en el Valle de Santiago, destinado inicialmente a servir como escala y posada segura en el camino entre Pamplona y Mérida. Bueno, con esto hacemos como siempre una pausa para publicidad. Más adelante, la ONU alerta, más de 1.000 millones de toneladas de alimento se desperdician cada año en el mundo. Esto y más en minutos. Continuamos con las informaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que nuestro país avanza hacia una etapa de recuperación económica, destacando que el mercado petrolero venezolano ha tenido un cambio significativo. Lo que se ha visto es que, por primera vez en décadas, Venezuela ahora está vendiendo su petróleo en el mercado global a precio de mercado completo, y el dinero está regresando a Venezuela y siendo gastado para el bienestar del pueblo venezolano. Se está gastando para comprar bienes y equipos médicos. Se está gastando para cubrir los salarios de maestros, oficiales de policía, servidores públicos y trabajadores de saneamiento. Rubio indicó que para que los empresarios estén dispuestos a invertir en Venezuela se deben generar medidas de confianza con sólidas garantías legales. Manifestó su optimismo por la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, resaltando el trabajo de la administración venezolana. Y se prevé que hoy llegue a nuestro país el secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emílio Sousa, para sostener reuniones con autoridades y con la comunidad lusa en Venezuela. Se espera que Sousa tenga un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, y posteriormente se reúna con familiares de 6 detenidos luso-venezolanos. De acuerdo con la agenda, el diplomático sostendrá reuniones con personal consular y organizaciones de la diáspora, además de recorrer sedes diplomáticas en Caracas y otras ciudades. El alcalde del municipio de Baruta, del estado Miranda, en Caracas, Darwin González, celebró la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Próximamente, miles de venezolanos no tendrán que viajar al exterior para hacer sus trámites consulares, sino que lo podrán hacer aquí y en nuestro municipio. Bueno, para los vecinos de Vallearriba, Chulavista y Las Mercedes, esto va a ser una noticia que va a generar empleos, nuevas oportunidades de vivienda y nosotros lo celebramos. González destacó que la normalización diplomática también abre oportunidades para la inversión en el municipio. Bueno, el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios respaldó la decisión del Instituto Nacional de Transporte Terrestre de ajustar la restricción de la circulación de vehículos de carga pesada durante el asueto de Semana Santa. La medida, que se aplicará del 2 al 6 de abril, flexibiliza el tránsito de unidades superiores a 3.500 kilos en los horarios habitualmente restringidos. El gremio considera que el trabajo conjunto con las autoridades permitirá mejorar la seguridad y facilitar la planificación del abastecimiento. Esto ante un posible aumento del consumo estimado en más de 15% respecto al año anterior. Consecomercio reiteró la importancia de que este tipo de medidas sean informadas con suficiente antelación para que el sector pueda ajustar su logística y garantizar la distribución oportuna de productos. Producción inferior a su capacidad instalada e importaciones desordenadas son algunos de los problemas que enfrentan actualmente los palmicultores del estado Zulia. Solicitan una reunión con el Poder Ejecutivo para plantear esta situación.
El aceite de palma forma parte de la mayoría de los procesos industriales en el país y es ingrediente en muchos productos. Todo lo que ustedes usan, especialmente las damas, el champú, los cosméticos, los jabones, todo eso lleva aceite de palma. Los helados. Tienen varios problemas y ahora no se está respetando un acuerdo comercial establecido entre los productores y el gobierno nacional. En pocas palabras, no les pagan oportunamente lo que llevan a las plantas procesadoras. El precio del aceite crudo de palma al productor le corresponde el 17%, ya que ellos cubren sus costos solo con el 3%. Entonces todo lo que por encima ellos tengan es ganancia y ganancia que no se le reconoce al productor como tal. El acuerdo se suscribió en 2023 y no se están respetando los pagos que en ocasiones se retrasan hasta casi un mes. En la actualidad solo cubren el 30% del mercado nacional, pero podrían abastecer el 100% con algo de ayuda. Los productores, los extractores, los industriales y el Estado en aumentar ese nivel y tenemos capacidad de llegar al 100% de la producción nacional de palma aceitera. El hecho en Venezuela y en el Zulia depende de muchísimos factores y uno de ellos es precisamente la atención al sector primario y es lo que están solicitando los palmeros en esta parte del país. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, designó a Aníbal Coronado como nuevo presidente de la corporación Juntos Todo es Posible, cargo que era ocupado por Walter Gavidia. Rodríguez aseguró que la experiencia de Coronado fortalecerá el trabajo en las comunidades. Señaló que esta instancia seguirá siendo una herramienta para atender de manera directa las necesidades de los venezolanos. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Cuando regresemos, Ministerio de Ecosocialismo activó página web para hacer denuncias ambientales. Venimos con esto y más. La reactivación que ya empieza a percibirse en la faja petrolífera del Orinoco está actuando como un catalizador para atraer inversiones en diversos ámbitos de la ciudad del Tigre, estado Anzoátegui, superando la dependencia histórica del sector hidrocarburos. Así lo aseguró el alcalde Alberto Gago. La importancia de promover precisamente ese movimiento que ahora mismo se está dando de maquinaria pesada, de reactivación de pozos petroleros en el eje sur del estado Anzoátegui, y eso sin lugar a duda va a apalancar, va a permitir la incorporación de nuevas inversiones en distintos ámbitos más allá de lo petrolero, porque vamos en vía a la diversificación de la economía en nuestro país. El mandatario local ofreció estas declaraciones durante la presentación de su informe de gestión 2025. Enfatizó que este dinamismo económico es pieza clave en el plan basado en las 7 transformaciones, el cual busca convertir a El Tigre en un polo de desarrollo integral. Sin lugar a dudas estamos contribuyendo al fortalecimiento de conquistar una ciudad moderna, productiva y próspera que nos permita generar esa fuente de oportunidades por medio de la promoción de inversiones que apalanque y genere fuentes de empleo, pero además entendiendo en el lugar donde estamos situados. Sin lugar a duda, la ciudad del Tigre, el eje sur del estado Anzoátegui, constituye para los anzoatiguenses un polo de crecimiento exponencial. Gago precisó que durante los últimos 5 meses del año 2025 atendieron a más de 6.150 personas, entregaron 4.300 medicamentos, optimizaron la unidad de diálisis y adquirieron equipos para cirugías oftalmológicas. Además, asfaltaron 9.6 kilómetros de vías. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Por cierto que Anzoátegui se posiciona en los primeros lugares de producción de alimentos destinados al abastecimiento nacional, además de concretar exportaciones no tradicionales durante el último año. El eje Barcelona-Bergantín ha logrado el desarrollo de planes de producción con capital mixto, que por ejemplo ha alcanzado el abastecimiento de café en el mercado nacional, con exportación del excedente a Turquía, Europa y Asia, donde el grano venezolano es altamente cotizado, por su característico sabor y aroma. Incorporando nuevas inversiones o inversionistas que no estaban en la zona se han ido incorporando, bueno, y esto es parte de las acciones que hemos realizado en una mesa sincera, en una mesa respetuosa de trabajo donde todos nos hemos puesto de acuerdo de mejorar condiciones y donde los tributos van a ir a atender para mejorar espacios.
Otros municipios como Sotillo se han plegado a las políticas que garanticen las condiciones para la inversión. Seguridad ciudadana, también seguridad jurídica para los que invierten aquí, pero también tiene que ver con la seguridad vial, tiene que ver con los servicios públicos, la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos. La generación de empleos formales en las zonas donde se establezcan focos de inversión es uno de los primeros impactos positivos en la población local, garantizando la recuperación económica en la entidad. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Seguimos, hasta 50% ha aumentado el precio del pescado y los mariscos en el estado Sucre para esta Semana Santa. Reina Castillo tiene el reporte. Adelante, Reina. Entre el 20 al 50% ha sido el incremento del costo de los productos del mar en los principales establecimientos del estado Sucre para este asueto de la Semana Mayor. Bueno, los precios han incrementado un poquito por los días de Semana Santa. Por lo menos el camarón lo tenemos en 4.500, 5.000, el calamar lo tenemos en 4.000, la pepitona 1.800, lo que es el pescado, la catalana está más o menos en 4.000, la catalana grande, la pequeña 2.500, tenemos el corocoro en 2.000, anchoa 3.500, sierra grande en 4.500, varía dependiendo del pescado. Toda la semana se trabaja, igual hay la variedad, la gente visita, pero esperamos que se incremente esas ventas, que se muevan los visitantes para acá, para que vean la calidad, la variedad. Aunque para muchas familias sucrenses el precio del pescado suele ser elevado durante esta temporada, para muchas personas visitantes de otras localidades del país es más económico comprar acá en el oriente. No, el precio es excelente. Siempre Cumaná ha sido mucho más económico. Muy económico aquí en Cumaná, y se consigue esa frescura, no lo consigues en todas partes. Al estado Sucre puedes venir confiado, porque aquí es verdad que vas a conseguir la calidad de pescado, porque hay pescado fresco y marisquería, por supuesto, el marisco que no puede faltar, para hacer aquellos buenos asopados, aquellas buenas paellas. La costumbre de comer pescado sigue siendo una de las tradiciones más arraigadas de la Semana Santa, por lo que se espera que durante los próximos días las ventas aumenten. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Gracias, Reina. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, habló de los cientos de destinos turísticos que tiene nuestro país para el disfrute de temporadistas durante el asueto de Semana Santa. También hay un operativo de despliegue turístico de recreación, están los jóvenes recreadores, más de 1.200 puntos turísticos en Venezuela. Bueno, está todos los ministerios en coordinación para atender esta Semana Mayor, para el descanso espiritual, para el recogimiento, todo está garantizado. Durante una visita a la Iglesia de la Candelaria para compartir con la feligresía católica, Rodríguez indicó que durante esta Semana Mayor estarán distribuyendo productos del mar en los mercados a cielo abierto. El Ministerio de Ecosocialismo anunció la activación de una página web donde la población podrá hacer denuncias ambientales. www.0800ambiente.com es el sitio que, de acuerdo a la cartera, contará con un cuestionario detallado para reportar de manera ágil y sencilla cualquier incidencia que pueda afectar el ambiente o sea contraria a las normativas que rigen la materia. El ente también indicó que la web estará disponible junto a la línea telefónica gratuita ya existente para estos fines. Autoridades del terminal de La Bandera estiman movilizar unos 177.000 pasajeros durante el asueto de Semana Santa. Esperan el mayor flujo de temporadistas a partir del miércoles, aunque la movilización comenzó este lunes debido al decreto de días no laborables para la administración pública y la suspensión de actividades escolares. Los destinos con mayor demanda y sus tarifas actuales son Maracay $5, Valencia $6, Barquisimeto $17, Maracaibo 28 y San Cristóbal en 35. Estado de Yaracuy. ¿A cuándo le salió el pasaje? Bueno, pagué tercera edad, $7. ¿Cuándo espera retornar? Toda esta semana voy a estar allá con la familia. Esperaba más gente porque hay años que eso no se puede ni caminar aquí. No hay tanta gente. Yo le digo a él, ay, qué raro, no hay tanta gente hoy. Está bien. Aprovechemos a compramos el pasaje de una vez, entonces pues venían a averiguar cómo íbamos a hacer, porque eso son unas colas inmensas a veces. En $21. ¿Lo ve un precio razonable? ¿Lo ve costoso?
Sí, un poquito costoso porque anteriormente me estaba saliendo en 18, ahora cuando viene 21, o sea, subieron mucho. Pues. Para esta Semana Mayor el terminal contará con 90 operadores de transporte y una flota habilitada de 5.376 unidades. En cuanto a materia de seguridad, acá en el terminal de La Bandera fueron desplegados 291 funcionarios, entre ellos Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional, trabajadores del Instituto del Transporte Terrestre, entre otros organismos de seguridad. Manuel da Silva, Televen. Bueno, hablemos de comunidad porque habitantes del sector El Manguito de San Agustín del Sur, en Caracas, llevan al menos 6 días rodeados de humo producto de un incendio. Vecinos, incluyendo menores de edad, afirman que presentan problemas respiratorios debido a este incidente. Génesis Rivas tiene el reporte. Adelante. El lugar donde se registró el incendio es utilizado como un vertedero de basura por toda la comunidad debido a la falta de containers. Los vecinos aseguran que pese a que los bomberos llegaron al lugar, no contaban con el equipamiento necesario para poder sofocar las llamas y que tuvieron que utilizar de su propia agua. Eso se prendió, no sé si fue que lo prendieron quemando cobre o se prendió solo. Lo cierto fue que fue un incendio muy grande. Hasta mi casa se estaba quemando. Los mismos vecinos son los que han pagado eso, pero de verdad aquí no hay ayuda por ningún lado. El foco genera humo cada segundo e inunda las viviendas de la zona de gases tóxicos. Sí, esto ha hecho a que perjudique un poco de niños. Hay niños con asma, con gripe, con todo, igual los adultos pues. Bueno, mira, el niño lo tengo ya con 2 días desde que se prendió esto, con nebulizándolo, pues, porque mi hijo es asmático. Para ver si nos prestan el apoyo para terminar de apagar esto, porque mira, esto nos perjudica a muchas casas. Esto no es primera vez que pasa, al menos así lo afirmó Rodolfo Cariba, habitante de la zona, quien con 8 hijos perdió su vivienda en un incendio similar hace unos años atrás. Eso fue en un verano, me acuerdo yo. Y eso se prendió y duró 18 días prendido con el humo y todo que ustedes se están dando de cuenta en este momento. Cariba nos comentó que duró meses sin hogar, pero ahora que vive a solo metros de donde vivió hace años, su petición coincide con la del resto de la comunidad. ¿Cómo te explico? Se necesita que la gente de aquí, de este sector, no bote basura más ahí. ¿Por qué la botan ahí? Por el mismo sentido de que no tenemos donde botar la basura aquí cercanamente. Pues. Que nos traigan un container para ya eliminar el bote de basura ahí. Que nos habilitaran por lo menos unos containers a aquel lado de la parte de Metrocable. Y es que en todo el recorrido en el sector no conseguimos ni una sola área para poder botar la basura. También conocimos que carecen del suministro de agua por tuberías y que además presentan constantes fluctuaciones eléctricas. Los habitantes también piden la instalación de nuevas caminerías debido a que las que están actualmente se encuentran en muy mal estado. Génesis Rivas, Televen. Bueno, en el marco del año jubilar franciscano declarado por el Papa León XIV a propósito del 8º centenario de la muerte de San Francisco de Asís, la Iglesia Católica lleva a cabo conmemoraciones especiales y manifestaciones de fe. La historia de Francisco de Asís trasciende la esfera religiosa para convertirse en un relato de transformación radical. Renunció a su herencia para abrazar la sencillez extrema. 8 siglos después de su muerte, su filosofía de vida mantiene una vigencia sorprendente. Vamos a recibir nuevamente en el estudio a Ricardo Salmerón, quien nos va a detallar la relevancia histórica de esta figura y las celebraciones que se llevan a cabo por el jubileo. Hola, Ricardo. Hola Adrián, Gaudí, amigos televidentes, vamos a comenzar con algo de historia. Giovanni de Pietro Bernardone nació en Asís, esto es en Italia, entre los años 1181 y 1182. Sirvió a los más necesitados, renunció a su riqueza y bienes materiales, practicó la pobreza radical. San Francisco de Asís fundó la Orden de Frailes Menores, las Clarisas y la Tercera Orden. Transformó la iglesia con su predicación por la paz y la fraternidad. Su vida y sus enseñanzas
enseñanzas promovieron una forma de fe cercana a los pobres y a la naturaleza. Más allá de la espiritualidad, su legado influye en movimientos sociales ecologistas y humanitarios que buscan la justicia, la paz y el cuidado del medio ambiente. Este año se cumplen 800 años de su muerte, hecho ocurrido el 3 de octubre de 1226. Hagamos un alto en este punto para hacer contacto con el fraile capuchino Juan Ernesto Rodríguez, quien nos va a explicar la importancia de este año jubilar, pues marca el cierre del ciclo de centenarios franciscanos que inició en el año 2023. Para la familia franciscana es un año de gozo también. Sabemos que venimos de distintos centenarios, tanto la aprobación de la regla, que es nuestra forma de vida, como los estigmas, que fueron las señales del crucificado, como también el cántico de las criaturas del hermano Sol. Y ahora pues cerramos estas celebraciones del centenario con la muerte de nuestro seráfico Padre. Durante este periodo se han dispuesto gracias especiales para los fieles. Una de ellas fue la veneración de las reliquias de San Francisco de Asís. Los restos del santo estuvieron exhibidos frente al altar de la iglesia inferior de la Basílica Papal de San Francisco en la ciudad italiana de Asís, templo al que acudieron cientos de miles de feligreses y peregrinos para rezar ante las reliquias en un gesto de mezcla devoción, historia y también espiritualidad. Sin duda, estar cerca de un ejemplo de santidad así transmite algo a tu espíritu, de modo que casi sientes el mensaje de Francisco al pasar por delante como si te estuviera hablando. Aunque sea un momento muy breve, es muy intenso. Otras de las gracias especiales de este año jubilar es la indulgencia plenaria que los fieles pueden obtener peregrinando a cualquier iglesia o santuario franciscano, esto en todo el mundo. Esta indulgencia también puede recibirse participando en las celebraciones jubilares o realizar un tiempo de oración ante el Santísimo Sacramento o la imagen de San Francisco. Vamos a regresar nuevamente con el fraile Juan Ernesto Rodríguez. No es necesario ir a Asís para obtener la indulgencia y vivir este año jubilar, sino que desde Caracas, pues también acercarnos a todas las iglesias y templos franciscanos, a toda la familia franciscana, entre los frailes menores observantes, los conventuales, los capuchinos, las hermanas clarisas. Creo que es un momento de propagar el espíritu del poverelo de Asís. Gracias, Fray. Amigos televidentes, vamos a ir al detalle. Los templos jubilares en el área metropolitana de Caracas para recibir indulgencia plenaria son los siguientes. La iglesia de San Francisco de Asís, que está ubicada en la avenida Universidad. La iglesia Nuestra Señora de las Mercedes en la parroquia Alta Gracia. Iglesia de la Inmaculada Concepción en la parroquia El Recreo. Y la iglesia La Chiquinquirá, localizada en la urbanización La Florida del municipio Chacao. En la región occidental, los fieles pueden visitar el convento de San Francisco de Asís en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, y el convento de las Hermanas Clarisa en el estado Mérida, mientras que en la región central y oriental los templos jubilares son la parroquia Santa Teresa de Jesús en los Valles del Tuy, estado Miranda, la iglesia San Diego de Alcalá en Carabobo, el vicariato apostólico de Tucupita en Delta Amacuro y el convento de las Hermanas Clarisas en Barcelona, estado Anzoátegui. Este jubileo invita a contemplar la vida de un hombre que cambió a la iglesia con su sencillez, precisamente en estos tiempos de tanta turbulencia, guerras y enfrentamientos. El santo San Francisco de Asís, quien predicó la paz, nos recuerda que la verdadera grandeza nace de la humildad. Hasta acá el presente reporte. Volvemos al set principal con Adrián y Gaudí. Seguimos en el Palacio Arzobispal de Mérida. Se dio inicio a la Semana del Archivero 2026, un encuentro que reúne a las máximas autoridades académicas y eclesiásticas para honrar a quienes custodian el patrimonio documental de los pueblos. Las autoridades eclesiásticas destacaron la relevancia de la preservación documental para la identidad de los pueblos. La archivística es una ciencia que permite resguardar toda la documentación histórica de nuestros pueblos, de nuestras iglesias, de nuestras comunidades.
Y así pues poder brindar a todos los historiadores, investigadores, público interesado en estudiar y conocer las fuentes históricas, todo este servicio. El evento destacó el rigor académico, además del fortalecimiento de lazos culturales con la hermana República de Colombia. Traído un invitado especial de Colombia, el doctor Silvano Pavón, junto también a Alexander Villamizar, que son especialistas en el tema de optimización del recurso digital, documentación archivística. El evento contó con la presencia de autoridades civiles, eclesiásticas y académicas, como gesto de hermandad y reconocimiento. Desde Mérida, Jade Delgado, Televen. Amigos televidentes, sean bienvenidos a otro episodio de Alta Esfera. Lo que usted ve en pantalla, premio ENPERF, mejor rendimiento de redes fijas 2025. Felicitaciones. A Inter nos acompaña Marco Batista, CEO de Inter. Wow, vaya premio, ¿no? En 7 categorías. Háblanos de ello. Sí, ENPERF es una empresa francesa que se dedica a recopilar la información de todos los test de velocidad, todas las pruebas que hacemos en nuestros hogares para verificar el funcionamiento de nuestro servicio. Ellos recogen toda esa información en más de 100 países del mundo y a fin de año consolidan toda esa información y arman un ranking. Y bueno, y en el año 2025 nosotros logramos alcanzar el galardón, el premio al mejor proveedor de red fija de Venezuela. Igualmente en otras categorías fuimos el mejor proveedor o somos el mejor proveedor de fibra de Venezuela. Ganamos en las categorías de velocidad de descarga, velocidad de subida, experiencia de Wi-Fi, el proveedor con la menor latencia, la mejor experiencia de streaming y la mejor experiencia en navegación web. Todo eso, digamos, para nosotros es de muchísimo orgullo poder presentar este prueba, porque en definitiva es una manifestación a través de una entidad independiente de la validación de todo ese esfuerzo, de todo ese trabajo tanto tecnológico como de gente que trabajamos en Inter permanentemente para mejorar la calidad de servicio. Y esto también, digamos, tumba la teoría de que en Venezuela quizás el internet no es tan avanzado, que no tenemos las mejores tecnologías. Bueno, aquí vemos un premio y ustedes que siguen, digamos, impulsando lo que es el avance tecnológico y con 7 categorías, no es que ganaron una, ganaron 7. Sí, la verdad que estos últimos años, desde el año 2020, Venezuela ha venido viviendo una renovación, sobre todo en lo que se refiere a las redes fijas, con el despliegue de fibra. Nosotros en Inter iniciamos un proyecto que ya está en su fase final, ya prácticamente lo terminamos, de actualización de tecnología de la red, de pasar de nuestra red híbrida de fibra y coaxial a una red 100% de fibra, y con eso en casi cualquier rincón de Venezuela hoy, donde Inter está presente, un cliente nuestro, no importa el tamaño de la ciudad, no importa la ubicación geográfica en Venezuela, tiene acceso hoy a tecnología, a servicios que no tienen nada que envidiar a lo que puede tener un usuario en cualquier otro país de Latinoamérica o de Europa. Ahora, ¿cuáles son esos próximos pasos? Ya marcaron una era en 2025, estamos en 2026. ¿Y cuántos usuarios cuentan ya con este servicio de Internet? Bueno, en Inter, con nuestro servicio de fibra, ya superamos hace rato el 500.000 de suscriptores a nivel nacional. Nosotros cubrimos también más de 2,5 millones de hogares que hoy están con redes Inter disponibles para disfrutar del servicio. Y bueno, para este 2026, el reto más difícil, o el reto en el que estamos enfrascados, porque bueno, siempre es difícil, pero hay que trabajar. El reto en el que estamos enfrascados es en trabajar en la experiencia de cada tipo de usuario que usa la internet. Que sigan estos premios, sobre todo para Venezuela, esperemos que renovemos esta entrevista, pero que ahora que diga 2026. Muchas gracias, Marco, por esta entrevista y bueno, por 30 años más de Inter. Yo soy Manuel da Silva, hasta una próxima Alta Esfera. A esta hora hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, internacionales, toque de queda luego del ataque a civiles que dejó al menos 11 muertos en Nigeria. Esto y más en minutos. Se solicita con carácter de urgencia para la paciente Ginesca León set de placa de reconstrucción curvas y rectas, set de tornillos inteligentes, set de tornillos 3.5 milímetros, instrumental de pelvis,
perforador canulado y set de tornillos 2.7 milímetros de largo. Cualquier ayuda pueden comunicarse al 0424-174-5317. Gracias de antemano. Comenzamos en Estados Unidos. Un estudiante de 15 años abrió fuego en una escuela de Texas, dejando a una maestra herida. El alumno posteriormente se quitó la vida. De acuerdo con las autoridades locales, la situación fue contenida rápidamente. La preparatoria Hill Country College en Bull Verde, localidad cerca de San Antonio, donde ocurrió el hecho, fue cerrada y los estudiantes trasladados a otra escuela para reunirse con sus padres. La policía investiga cómo el joven obtuvo el arma y qué relación tenía con la maestra. Nos centramos ahora en Nigeria. El gobierno del estado de Plateau impuso toque de queda de 48 horas en la zona de Jos Norte, luego del ataque a civiles que dejó al menos 11 muertos en la comunidad de Gariya-Guayé. El hecho ocurrió el pasado domingo en horas de la noche en la zona atendida por la arquidiócesis de Jos. Las autoridades religiosas precisaron que las cifras de víctimas en las áreas afectadas aún no está clara y faltan todavía detalles. Volvemos a nuestro continente. 2 bebés murieron en Guatemala a causa del sarampión, de acuerdo a lo informado por las autoridades sanitarias. Los decesos, que corresponden a 2 niños de 10 y 11 meses de edad en los departamentos de Quiché y al noreste del país y de Guatemala, en el centro, pues están estudiándose. Durante este año el país contabiliza más de 3.600 casos de sarampión, a pesar de que el Ministerio de Salud mantiene una estrategia llamada vacunación de bloqueo para interrumpir la transmisión de la enfermedad. Vamos a Europa. La policía de Italia detuvo a un menor de edad sospechoso de planear un asesinato colectivo en una escuela. El joven de 17 años es acusado de instigación a la violencia con motivos de discriminación racial, étnica y religiosa, y se le acusa también de difundir propaganda terrorista. Durante su aprehensión fueron hallados manuales detallados para la fabricación de armas con tecnología 3D y guías para sintetizar peróxido de acetona y material para el sabotaje de servicios públicos esenciales. Alrededor de 1.000 millones de toneladas de alimentos se desperdicia cada año en el mundo. Así lo alerta el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Durante el Día Internacional de Cero Desechos, la ONU precisó que el 19% de la comida desperdiciada proviene de la oferta para consumidores, mientras que 13% se pierde en la etapa post cosecha. Señaló que ese derroche genera entre el 8 y el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, 5 veces más que la industria de la aviación, y representa el 14% de las emisiones globales de metano. Agregó que el despilfarro de alimentos también crea más de 2.300 millones de toneladas de residuos sólidos. Bien, ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido con el portal AP, que titula: los precios de la gasolina superan los $4 de media por galón de gasolina regular en Estados Unidos, el nivel más alto desde 2022. Autoridades informaron que la última vez que los conductores estadounidenses pagaron tanto en las estaciones de servicio fue hace casi 4 años, tras la invasión rusa en Ucrania. Continuamos revisando la cuenta en X de Alerta News 24, que reseña: el ejército ecuatoriano dispara contra campamentos de minería ilegal en la frontera con Colombia, atacando a guerrilleros de las FARC, el ELN y el Comando de Fronteras. Y un escalofriante video capturó el momento exacto en el que un esquiador estuvo a centímetros de una tragedia en Colorado, Estados Unidos. Esto tras realizar un salto que terminó casi encima de un niño en plena pista. El impacto, que se volvió viral en cuestión de horas, ha encendido las alarmas sobre la seguridad en las montañas, mientras los protagonistas aseguran estar profundamente agradecidos de que ambos resultaran ilesos tras el aterrador encuentro. Wow, bueno, eso estuvo muy cerquita, ¿no? Sí, muy cerca. Sí.
Bueno, y en ese momento la adrenalina y toda esa energía hace que no se mida el riesgo, ¿no? En el momento exacto. Pero sí, mira. bueno, pero el riesgo lo hubo. Bueno, vamos a ver qué nos tiene entonces Eduardo Pino en los deportes. Eduardo, buenos días. Feliz martes para todos, muy buenos días y arrancamos hablando de fútbol, esta sección de los deportes, y por supuesto tenemos que hablar también de Bernardo Silva, quien habría tomado la decisión de marcharse del Manchester City y estaría esperando una posible incorporación al Fútbol Club Barcelona. Y este martes tendremos los últimos 6 clasificados para la Copa del Mundo. Vamos a repasar en pantalla cómo están ambos escenarios, tanto el del repechaje mundial como el del repechaje UEFA. Jamaica, Nueva Caledonia. El que gane este partido estará en la Copa del Mundo. Este partido será a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Mientras que a partir de las 3:30 de la tarde, Bolivia estará enfrentando a Irak. La Conmebol, la Confederación Suramericana de Fútbol, pudiera tener un representante más. En este caso sería la selección del altiplano, Bolivia. Así que lo repetimos, Jamaica, Nueva Caledonia y Bolivia frente a Irak. No tienen nada que ver estos dos enfrentamientos, simplemente los dos ganadores estarán en el Mundial de las Américas 2026. Y nos vamos a los playoffs de la UEFA, porque Bosnia y Herzegovina recibirá a la selección de Italia a partir de las 2:45 de la tarde. Suecia estará enfrentando a Polonia. Turquía estará enfrentando a Kosovo, mientras que Dinamarca y la República Checa se estarán enfrentando también. ¿Cuál es el escenario acá? Los 4 ganadores de estos 4 desafíos dirán presente en la Copa del Mundo de las Américas 2026. Por supuesto, el equipo de más tradición, la selección italiana, que recordemos que al Mundial de Rusia 2018 y al Mundial de Qatar 2022 no pudieron asistir. Sería una catástrofe para el fútbol italiano que por tercer mundial consecutivo no estén en la máxima cita del fútbol. Todos estos partidos, recordemos, a partir de las 2:45 de la tarde, hora de Venezuela. Y tenemos que seguir hablando de fútbol. Es que la justicia argentina procesó y embargó a la Asociación de Fútbol de ese país, incluyendo a su presidente Claudio El Chiqui Tapia. La medida investiga el presunto delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por parte de la entidad y sus directivos. Se ordenó un embargo preventivo por un total de $246.478. Esta decisión judicial afecta tanto a la estructura jurídica de la organización como a sus principales figuras administrativas, marcando un precedente crítico en la fiscalización de los fondos destinados a la seguridad social dentro del fútbol argentino. Esto se ha convertido en un escándalo en las últimas horas. Recordemos que el Chiqui Tapia es el dirigente que, digamos, lideró ese proyecto de la selección argentina campeona del Mundial de Qatar 2022 y también fue la figura que logró que Argentina fuera la organizadora o uno de los organizadores del Mundial del 2030. De esta manera despedimos los deportes. Hoy martes, una tarde, digamos, que es de las más importantes del año en el mundo del fútbol, porque tendremos, como ya lo mencionamos, los últimos 6 clasificados a la Copa del Mundo del 2026, que vas a disfrutar por acá, por Televen. Hermosa mañana para todos. Gracias, Eduardo. Vamos a ver si entra Italia. Ojalá que Forza Italia. Hoy todos somos Forza Italia. Hoy todos somos italianos. Nos gustan las selecciones tradicionales. Bueno, y Bolivia, aunque nos duela. Voy por Irak. Eduardo no está muy convencido. Yo hoy nací en Bagdad. Adrián. Bueno, por acá nos están diciendo que no tenemos tiempo, así que nos vamos a hacer un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Alejandro Terán, presidente de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo. Ya volvemos. Bueno, Alejandro Terán está con nosotros. Alejandro es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo, que viene cumpliendo, Alejandro, y gracias por estar con nosotros y compartir y mostrarnos, ¿no?, el rostro de la asociación y ver lo que está haciendo. Pero tiene un papel importante en la conexión, ¿verdad?, en el vínculo, ahora que
hay un nuevo escenario, sin duda alguna, y hay un proceso de reajuste en la industria petrolera venezolana, se anuncian nuevas inversiones, van llegando muy lentamente, pero bueno, vamos a ubicarnos un poco en el contexto, ¿no? ¿Qué está pasando, pero qué está haciendo la asociación? Bueno, muchas gracias, Carlos. Tiempo sin... No es Sí, lo mismo señor. un amigo viejo que un viejo amigo. Bueno, yo creo que ha sucedido algo... Bueno, primero hay una interconexión tejana de más de 140 años. Esto no tiene 2 días, ¿no? Yo cuando digo que la conexión oleoductica norteamericana la hizo PDVSA, la gente a veces no lo cree. Dice, no es posible, sí, la hizo PDVSA en el año 80, en los momentos superávit petrolero. Todas las guerras que ha habido en el mundo, desde la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todas las guerras, Venezuela ha sido el soporte energético de todo ese equilibrio mundial. Hasta el año 2014-15 que se olvida muy a menudo se eso. Se olvida, no, la gente piensa, no, y yo por ejemplo digo, hay 4.800 ingenieros venezolanos, en su gran mayoría maracuchos en Texas, ¿no? Yo lo digo en las operaciones, ¿no? Hay 3.500 soldadores, que es fundamental en una operación petrolera en estos momentos entre México y Texas. Técnicos, empresarios, operadores colombianos, mexicanos, todos los que estamos en el Permian Base, que trabajamos allá, son 3 millones de pozos que tiene el estado de Texas, que produce 1 o 2 barriles diarios, o sea, tampoco es una gran producción importante, y Venezuela siempre fue ese equilibrio energético de los Estados Unidos en los últimos 100 años. Ahora estamos llegando a un momento de reconexión nuevamente, de 49.000 billones de dólares que hacíamos de negocio todos los años con Texas, pasamos a 6.500, imagínate el diferencial que se perdió ahí en los últimos 10 años. Hemos sido muy afectados por eso. Nosotros como pequeños productores de petróleo sufrimos esa consecuencia de la salida de Citgo, muy grave para todo lo que fue la operación, lo que llamamos la microproducción petrolera de 1 y 2 barriles diarios por pozo. Eso sucede mucho ya. Y entonces ahora estamos retomando nuevamente, pero hay un hecho muy difícil que es retomar la confianza en el empresario tejano, en el pequeño y en el mediano empresario tejano, y retomar la confianza en las interconexiones económicas Venezuela-Texas, que es lo que estamos trabajando nosotros, y diciéndole como vaquiano lo que tenga que decir, mire compadre, estamos aquí, métete por aquí por la faja, dale por allá, no hay tubería, o sea, todo ese tipo de pequeñas cosas. Y nos hemos apoyado mucho en estos nuevos muchachos, y lo digo así de PDVSA, que están en las nuevas operaciones, que son lo que llamo yo los gerentes de la crisis, que han sido fundamentales en este reacomodo energético latinoamericano. Te iba a comentar, el propósito, Alejandro, no es que solo sean las grandes transnacionales del petróleo las que vengan, se instalen, reanuden operaciones en algunos casos, sino que esos pequeños y medianos también productores del estado de Texas, de los Estados Unidos, también puedan instalarse aquí y producir poco pero importante, ¿no? Sumando a la producción nacional. No solamente eso, Carlos, es importantísimo lo que acaba de decir, es que también están los pequeños y medianos operadores venezolanos, que han vivido 10 años también de sacrificios y de esfuerzos y de deuda. No, es vital la incorporación del sector privado nacional. Y entonces los privados operadores que conocen el sitio, son lo que llamo yo los vaquianos del sitio, versus los que hemos hecho negocio con Venezuela, donde tuvimos 100 y pico de años, oye, retomar nuevamente una industria tan básica como la soldadura, por ejemplo, que es tan fundamental para PDVSA y para la operación petrolera, está desintegrada, está retomando el servicio básico petrolero, la mano de obra calificada, los operadores de equipos, ¿dónde está esa gente? Entonces, viene pues tú puedes parar, yo lo dije el otro día, por cierto, lo dije al presidente Chevron cuando estuvo por aquí, le dije, usted puede parar 500.000 trillones de dólares en Bahía de Pozuelo, pero si usted no tiene con la tubería interconexión completa entre lo que es Morichal, un ejemplo, Litupano Leona, y el puerto no saca un barril de petróleo, ¿cómo se lo lleva? Entonces, yo creo que ahí entramos nosotros, ¿no? Los pequeños y medianos productores, tanto de Texas como de Venezuela, los empresarios venezolanos pequeños que le deben, que tienen deudas importantes con PDVSA, o sea, todo ese personal operativo, en una fiesta, por lo menos, el mesonero, el que sirve la comida, el que prepara, el que sirve los pequeños, bueno, nosotros somos pues los pequeños que estamos entrando en este nuevo proceso. Ahora, eso lo han entendido los que van a reinstalarse en el país, por una parte, y también lo ha entendido PDVSA. Lo están entendiendo de manera tal que están entregando pequeñas operaciones a través de alianzas, a través, por ejemplo, el pequeño empresario viene, se mete en una operación específica, la recupera, la maneja y se le entrega a PDVSA, y entonces se entiende ahora con los nuevos CPP, con los nuevos factores de dinero, de poder, como Chevron, por lo menos Chevron está contratando muchísimos pequeños productores, Repsol pequeño, el tema del gas, por lo menos, toda la infraestructura gasífera que está en esa zona de Jusepín, Estado Monaga, está siendo retomada nuevamente por los que estaban ahí, que son los que conocen la operación. Venezuela tiene un tema importantísimo, es que tenemos que retomar la base social de nuestra operación petrolera, que está ahí en esos pueblos.
pueblos deprimidos, que tiene gente que no trabaja hace más de 5 años y tienes que ir incorporando a este nuevo proceso petrolero en el cual va de común acuerdo con los grandes inversionistas. Zulia también, leía recién, se está reactivando nuevamente. La actividad petrolera vuelve a reflotar en el estado Zulia, que fue pionera en este sentido, ¿no? Pero fíjate, importante esto que acabas de decir. El estado Zulia es un estado importante. El lago Maracaibo tiene 12.000 pozos petroleros, los cuales solamente están activados en este momento 3.000. Pero todas esas bases, infraestructura que está ahí, toda esa infraestructura que está sobre el lago Maracaibo, tienes a la gran mayoría de los operadores, a los astilleros. Y se puede reactivar. Están ya retomando, se están conversando con el Estado venezolano para hacer unas inversiones importantes en materia operativa, en materia de servicio, que va a ser fundamental para el rescate de esta industria petrolera. Ahora, el financiamiento dentro de este espacio es vital, Alejandro. ¿Y fundamental? ¿Dónde se va a conseguir? ¿Cómo se va a canalizar el recurso que pueda obtenerse en ese aspecto? Lo que estamos operando aquí de fuera, estamos pues recibiendo pagos en petróleo, que es más, el que opera su CPP recibe pagos en petróleo. Eso es fundamental. Ahora bien, el problema aquí está, y es lo que están revisando la Reserva Federal y la banca venezolana, es cómo tú descargas los recursos que tienes en este momento en los Estados Unidos. Y yo siento que están llegando unos acuerdos operativos importantes porque tenemos líneas de créditos aprobadas en los Estados Unidos para traerlas a Venezuela, pero la operación como tal financiera, el tema sanciones sigue pesando. Sigue lamentablemente en la parte bancaria vigente, y yo siento que el gobierno norteamericano va a emitir en estos días, nos lo dijo la embajadora la semana pasada, unas órdenes ejecutivas que permitan salvaguardar los fondos venezolanos, que es muy importante, y que permita operación financiera rápida para que podamos descargar esos recursos y traer los bienes y servicios que el país necesita, porque son operaciones muy rápidas, muy violentas. En la parte de tanquería, de buque, hay muchos barcos sancionados, y a eso le suma la guerra del Golfo, que ha puesto a barcos en peligro. Entonces, tienes un momento muy difícil en este momento de la industria petrolera. Mira, vamos a hacer, Alejandro, una pausa. Vamos a regresar enseguida contigo. Estamos con Alejandro Terán, presidente de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo. Bien, continuamos con Alejandro Terán, presidente de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo. Bueno, Alejandro, hablábamos de líneas de crédito, de manejo del dinero. El dinero está quedando en una cuenta del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Tienen que aflojarse esas amarras y me imagino que la misma situación coyuntural del Estrecho de Hormuz, de la guerra en el Oriente Medio, de alguna manera va seguramente a empujar que se emitan nuevas licencias del Departamento del Tesoro para abrir los espacios del dinero y de los recursos, ¿no? Para realizar las inversiones en el país, porque Venezuela vuelve a convertirse en un país que tiene un valor estratégico tremendo, ¿no? Bueno, yo creo que esa decisión debe tomarse esta semana, porque si las conversaciones que supuestamente se van a hacer en Pakistán no tienen fruto, pues la situación en el Estrecho de Hormuz se pone cada día más compleja. Y ya una cosa importante, los barcos que estaban en el agua con tanques fuera del Estrecho de Hormuz que habían mitigado la crisis, ya no están, ya ese petróleo se consumió, entonces ahora tiene que entrarle un problema fundamental que es negociarles con el Estrecho de Hormuz, donde la situación pues ya la conocemos, que militarmente está muy complicada para todo el mundo, no solamente para los Estados Unidos. Entonces, aparte de eso, yo siento que ¿qué pasó aquí? Como hubo un movimiento jurídico en los Estados Unidos en contra del gobierno, del actual gobierno, y entonces se tomaron decisiones bárbaras con el tema de los bonos, con el tema de Citgo, con todo ese entramado jurídico que se armó en los Estados Unidos. Hay que empezarlo a desmontar de una manera rápida para que entonces pueda la Reserva Federal, legalmente hablando, poder trabajar. El presidente de la Reserva Federal es un ente privado, el gobierno norteamericano no tiene influencia sobre eso, tiene que buscar la manera de cómo convence a la banca privada de que efectivamente estamos en un momento de rescate venezolano. Ahora, ¿eso cómo va a entenderlo de alguna manera el gobierno norteamericano y las instituciones norteamericanas? Con el galón de gasolina a $10. Cuando ya el galón de gasolina esté en $10, que puede suceder en los próximos días, y ellos van a entender que no fue un error haber bloqueado a Venezuela y fue un error haber sacado la operación venezolana del equilibrio petrolero mundial. Entonces, ahí cómo se maneja Venezuela, ese es el otro fenómeno, cómo Venezuela va a manejar esa abundancia sin producto. Y yo decía eso como... Sí, porque ese dinero, por lo que uno se ha enterado, lo poco que se conoce, va entrando gradualmente. Por ejemplo, ha entrado a las mesas de dinero, las subastas de la banca pública y privada, pero es muy lento el ingreso de ese dinero, ¿no? Y por eso no se ha podido todavía corregir la situación cambiaria. Te lo pongo como un punto de referencia, como un ejemplo nada más. Y la semana pasada le dijimos claramente al Departamento de Energía, que estuvieron aquí, le dijimos, señores, mira, ¿qué es lo que está pasando aquí? Este paciente estaba en terapia intensiva, usted lo sacó de terapia intensiva
y no puede quitar el tratamiento. Si usted le quita el tratamiento, entra otra vez a terapia intensiva. La que está en terapia ahorita es los Estados Unidos, que posiblemente puede entrar si no se resuelve el problema aquí. Entonces, esto son decisiones muy violentas y muy rápidas que requiere, entre otras cosas, la liberación financiera que permita que podamos trabajar con calma, que yo monte un taladro en Texas, me llegue aquí sin problema, que lo pueda pagar, o sea, todo lo que significa esta operación por la calle, por como tiene que ser, porque una de las cosas que creó la sanción, una de las cosas horribles de las sanciones fue el mercado paralelo perverso que nos llevó a perder 100 barcos petroleros, o sea, fue la famosa 23 mil millones de dólares que desaparecieron, estando en manos de un exministro que hoy en día está ante la justicia, pero también lo que pasó en Citgo con los 19 mil millones de dólares que estaban ahí, que también desaparecieron. Entonces, esas cosas hay que corregirlas de una manera importante y hacerlas institucionalizadas. Yo hago un llamado a que lo hagamos de manera institucionalizada como debe ser y acabar un poco con ese tema. Ya que mencionas Citgo, lo has citado en algunas ocasiones en esta conversación, ¿cómo ves tú a Citgo en este escenario? Bueno, yo creo que Citgo va a volver nuevamente a manos del gobierno venezolano. Yo creo que van a convocar a un derecho concursal para pagarle a los acreedores con petróleo. Sí, eso te iba a decir, ¿cómo van a hacer con los acreedores? Sí, yo creo que lo que se ha debido hacer el primer día es convocar al derecho concursal, porque con los activos de Citgo, más lo que Citgo producía, ¿verdad? Eran 25 mil millones de dólares al año, perfectamente se ha podido cubrir el tema de las deudas. Aquí hubo un interés macabro en querer ejecutar los bonos, pero el gobierno norteamericano se dio cuenta, sobre todo el Departamento de Energía, desde la época de Biden, que si permitían que desarmaran Citgo, se iba a la gasolina en los Estados Unidos. Se enteraron, después de muchos años, que toda esa interconexión era hecha por PDVSA en los últimos 40 años. Entonces se dieron cuenta, bueno, ¿cómo nosotros sacamos este negocio aquí? ¿Cómo tú montas una refinería o 8 refinerías que pueda cubrir con esta gasolina? Y el diésel viene bajando fuertemente. Y ayer el presidente Trump anunció con la gente de Reliance de la India que van a montar una refinería de más de 300 millones de dólares. Es la primera refinería que hace los Estados Unidos fuera de la construcción venezolana. No puede ser, hay que entender algo, no podemos desconectar a Venezuela del mercado mundial, sea quien sea el gobierno. O sea, es una cosa, tenemos que, señores, esto es un tema de interés nacional público y no un tema político. Sí, porque mucha gente está pensando, bueno, esto va a actuar o va a ser así mientras Trump esté en el poder. Bueno, pero si hay cambio de gobierno en los Estados Unidos tendrá que seguir. Sería absurdo desmontar lo que se ha hecho, ¿no? Estados Unidos tiene un déficit de 6 millones de barriles diarios de petróleo y una reserva que le dura 5 años más. Eso es pasado mañana. O sea, entonces, de alguna manera, su única reserva petrolera garantizada es Venezuela y su infraestructura interna es venezolana, sus refinerías fueron hechas por los venezolanos, tiene 4.000 ingenieros venezolanos. Es que no hay otra manera. Yo por eso nosotros estamos, no diría felices por la guerra, sino felices por lo que está sucediendo, porque estamos valorando de verdad el precio tan importante que tiene la energía venezolana y el rescate de nuestra industria petrolera que está muy afectada definitivamente. Retornemos al tema del financiamiento. Bueno, está este problema de las sanciones, hay dificultad, se ha hecho farragoso la ejecución de los créditos aprobados. ¿Qué papel le va a tocar jugar, pero a la banca venezolana, Alejandro, en este contexto? Yo siento que vienen unas medidas importantes a la banca. Bajar el encaje legal es fundamental para que ella... Lo que pasa es que, fíjate, aquí ha habido una mala costumbre. Yo llamo Recadi 1, Recadi 2, Cadivi 1, Cadivi 2, los préstamos bicicleta. La gente iba a un banco, pedía un préstamo agrícola, lo agarraba y lo convertía en ciudad para Estados Unidos. O sea, todo lo que hemos vivido, todas esas situaciones que lamentablemente hemos vivido, en la cual todos raspamos cupo. Yo digo, aquí todo el mundo como incluyéndome, o sea, no podemos evadir nuestra responsabilidad. Ese mecanismo bancario, ese mecanismo que hemos tenido aquí, hay que sincerarlo legalmente y volverlo a lo que es el mecanismo productivo, que el dinero que se use para la producción sea para la producción, que el mercado cambiario no se convierta en un negocio diario, sino en un instrumento para poder desarrollar la economía. Hay propuestas de dolarizar la economía. Bueno, todo ese tipo de propuestas hay que regularlas, pero sobre todo que las bancas nacionales permitan la entrada de la banca internacional a competir en serio aquí, si no te vienen mecanismos financieros alternativos. Hoy en día el venezolano tiene un mecanismo financiero alternativo que va a un sitio con una aplicación y va y compra y paga y gasta. Y bueno, eso en otras partes del mundo no se explica. ¿Quiénes han ganado dinero en la operación petrolera financiera en los campos petroleros venezolanos? Los prestamistas que prestan dinero y ellos son los grandes beneficiarios. Y ese dinero lo está perdiendo la banca. O sea, tenemos que de alguna manera sincerar todo eso, ¿verdad? Y ponernos en contexto a un progreso petrolero, social, económico, político como debe ser.
Muy bien, bueno, y habrá oportunidad en una próxima ocasión de Seguro. conversar, Alejandro. Muchas Gracias, gracias Carlos. por haber estado y ofrecer la aproximación, un retrato, ¿no?, de lo que viene, y ojalá se cumplan los buenos augurios, ¿no? Amén. Es lo mejor. Bueno, nos vamos a la pausa. Al regreso, el segmento de arte y espectáculos en lo actual. Retrasan juicio contra Russell Brand por supuestos delitos. Durante su carrera en el mundo del espectáculo, que comenzó en el pasado año 90, Brand fue uno de los comediantes más populares del Reino Unido y presentó programas relacionados con el Gran Hermano. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Albanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. El juicio contra el humorista y actor inglés Russell Brand, de 50 años, por supuestos delitos de retraso, hasta el próximo 12 de octubre, según dispuso este lunes el Tribunal al Sur de Londres. Sobre el actor pesan 3 cargos de violación, 3 de agresión sexual y 1 de atentado contra el pudor, cometidos contra 6 mujeres entre 1999 y 2009. Delitos que él niega en todos los casos. Brand no estuvo presente en la vista judicial de este lunes en el tribunal londinense, en donde estuvo presentando por su abogado Ian Winter. La cinta Proyecto Salvación se mantiene en la cima de la taquilla. El film lidera por segunda semana consecutiva la taquilla, acumulando $300 millones en todo el mundo, y se mantiene como la película más vista en Estados Unidos y Canadá. La película es una adaptación de la novela homónima de Andy Weir de 2021 y se posiciona como el mejor estreno en los cines en lo que va de 2026, siendo también el mejor estreno de la historia de los estudios Amazon MGM. La renovación del Louvre prioriza la seguridad. La nueva ministra de Cultura francesa consideró el lunes que será necesario ajustar el plan de transformación del Louvre para integrar más la seguridad, después del robo del pasado 19 de octubre en el museo más visitado del mundo. El proyecto, llamado Louvre Nuevo Renacimiento y que está valorado en más de $1.000 millones, fue anunciado por el presidente francés en 2025. Además, prevé la renovación del edificio existente y la creación de un nuevo espacio para la Gioconda. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Por lo pronto, continúen con mis compañeros desde el noticiero. Bueno, una rápida despedida. Recuerden, Televen está en todo, será hasta mañana, siempre a las 6 en punto, después del himno nacional.